Argentina, la historia del sufragio. Antes de la Revolución de Mayo ya existía algún tipo de democracia embrionaria. Estaban los cabildos abiertos. En el del 22 de mayo de 1810 hubo 251 vecinos invitados a tomar la decisión más trascendente del momento: permitir que continuara Cisneros en el poder o no. El título que se usaba era el de vecino, es decir, aquella persona que se consideraba que tenía derecho a tomar decisiones. Por supuesto, en esto no se incluía a los esclavos, ni a los peones, ni a las mujeres. La elección quedaba limitada a una élite. Este era el concepto de pueblo. La primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, bajo el impulso de su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Esta ley establecía el sufragio universal, masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia. A pesar de su amplitud, esta ley tuvo en la práctica un alcance bastante limitado, porque la mayoría de la población continuaba sin calificar para la toma de decisiones, y aquellos que sí podían hacerlo ni siquiera se enteraban de que se desarrollaban los comicios. Así, en las primeras elecciones efectuadas con esta ley sobre una población de 60.000 personas, solo 300 emitieron su voto. Con el devenir de los nuevos tiempos, la Constitución Nacional de 1853 no reguló mecanismo alguno de sufragio, y el Congreso de la Confederación Argentina sancionó la Ley 140 de 1857, siguiendo la doctrina de la pureza del sufragio, expuesto por el jurista Juan Bautista Alberdi. A pesar de que el pensamiento de Alberdi fue netamente liberal, las notas características de la legislación electoral de inspiración alberdiana de 1857 fueron el voto facultativo, no obligatorio, personal y no secreto o público. Dijo Alberdi: el sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio. El sistema de la Ley 140 era deficiente, discrecional y permitía el uso de la fuerza pública para reprimir aquellos elementos indeseables que osaban inscribirse en el registro cívico. Fraude, manipulación y violencia eran sus notas características, como se desprende de la carta del 17 de junio de 1857 de Domingo Faustino Sarmiento, refiriéndose a las elecciones porteñas. Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror, que empleados hábilmente han dado este resultado. Los gauchos que se resistieron a votar por nuestros candidatos fueron puestos en el cepo o enviados a las fronteras con los indios y quemados sus ranchos.
Bandas de soldados armados recorrían las calles acuchillando y persiguiendo a los opositores. Tal fue el terror que sembramos entre toda esa gente que el día 29 triunfamos sin oposición. El miedo es una enfermedad endémica de este pueblo. Esta es la palanca con que siempre se gobernará a los porteños, que son unos necios, fatuos y tontos. Puede decirse que todos los gobernantes de lo que la historia oficial llama presidencias históricas, es decir, las de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y las subsiguientes hasta 1916, son ilegítimas de origen, porque todos los presidentes de aquel periodo llegaron al gobierno gracias al más crudo fraude electoral. Con la llegada del presidente argentino Roque Sáenz Peña en 1910, se abren nuevas posibilidades para que el pueblo accediera a la toma de decisiones a través del sufragio. El presidente Roque Sáenz Peña, al jurar ante el Congreso Nacional, había fijado su propósito: que las minorías estén representadas y ampliamente garantizadas en la integridad de sus derechos. Dijo Sáenz Peña: opino que debemos levantar un nuevo padrón electoral para llamar a la acción a todos los ciudadanos, procurando que todos los partidos fiscalicen la legalidad de la inscripción. El padrón existente no satisface a los partidos, ni guarda proporción con la población. Me será grato proponer al Congreso el proyecto que contenga la nueva inscripción y la reforma de la ley electoral. La ley Sáenz Peña estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados, mayores de 18 años de edad, habitantes de la nación y que estuvieran inscriptos en el padrón electoral. En principio, excluyó de plano a las mujeres y a los habitantes de los territorios nacionales, los dementes, los sordomudos que no podían expresarse por escrito, los religiosos, los soldados y los detenidos por juez competente. Las primeras elecciones presidenciales realizadas bajo el sistema de la ley Sáenz Peña ocurrieron en 1916, 4 años después de su sanción, y resultaron el triunfo del candidato por la Unión Cívica Radical Hipólito Yrigoyen, la principal fuerza opositora al Partido Autonomista Nacional y que hasta entonces no había accedido al poder. Entre 1919 y 1942 se presentaron más de una decena de proyectos para incluir a la mujer en el acto del sufragio, pero ninguno llegó a buen puerto. Las primeras mujeres en ocuparse por la lucha de sus derechos cívicos fueron las militantes del Partido Socialista y las anarquistas de comienzo del siglo pasado. La lucha se centraba en conseguir la igualdad de derechos y de oportunidades a la par de los hombres. El voto democrático, en serio, secreto, universal y obligatorio recién se dio del todo en 1946. Ese año, Juan Domingo Perón ganó las elecciones con el 52,2% de los votos. Durante esos años, la política empezaba a entrar en todos los espacios de la sociedad, a través del avance del peronismo sobre la clase obrera, que no tenía ninguna representación hasta entonces. Lo destacable de este periodo fue la implementación del voto femenino. El 9 de septiembre de 1947, durante el primer gobierno peronista, se sancionó la Ley 13.010 de Derechos Políticos de la Mujer. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación
la ley que consagra nuestros derechos cívicos. A partir de su sanción, las mujeres obtuvieron los mismos derechos y deberes cívicos que la reforma electoral de 1912 había garantizado solo a los varones, es decir, la obligatoriedad de votar en las elecciones a partir de los 18 años y el derecho a ser candidatos a puestos selectivos. En 1951 se produce el voto femenino. En esas elecciones fue cuando Evita votó en el sanatorio. Desde 1976 a 1983 se intervinieron el Poder Ejecutivo y Judicial, y por medio de la fuerza y represión se suspendieron todo tipo de consultas populares y el sufragio. Los presidentes de este periodo no fueron elegidos democráticamente. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Después de los años de dictadura, las elecciones de 1983 fueron históricas. Ese año, el radical Ricardo Raúl Alfonsín gana las elecciones. Desde entonces, la Argentina vive en democracia. Según el artículo 8 de la Ley 26.774, los jóvenes de 16 años tienen derecho a sufragar. La democracia es el corazón de la cultura política argentina. Es el resultado de una lucha que tiene la edad de la patria. Más de 200 años de un difícil camino lleno de conquistas, pero también de interrupciones, fraudes, proscripciones y silenciamientos de la voluntad popular. Más de 200 años marcados por la constante ampliación de derechos. Porque la democracia es la soberanía del pueblo en acción. El triunfo del país se juega en razón directa al éxito que su juventud sea capaz de alcanzar. Nuestra juventud tiene en sus manos la posibilidad de asegurar un porvenir que le pertenece. Un gran abrazo para la juventud argentina.